Buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián Rubio, director de ZET Sports y representante del CIES en el Perú, el Centro Internacional de Estudios del Deporte, brazo académico de la FIFA, que está presente en 18 países del mundo y acá en Perú a través de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenidos a este espacio que ya es común entre nosotros, los After Office, que los hacemos de manera quincenal. En esta oportunidad, a puertas de la 9ª edición del Diplomado de Gestión Deportiva que se realiza en el Perú y que empieza el 13 de abril. Las entrevistas serán el 6 y 7 de abril siguiente. Agradecer a la audiencia que nos está siguiendo en el Facebook del CIES Perú, donde van a poder recibir más información. Bueno, este es el segundo After Office, el último, o el primero, fue hace unos 10 días, con la participación de Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, en un contexto que lo ameritaba por el reinicio del fútbol, y tuvimos también la participación de algunos exalumnos como panelistas invitados a hacerles preguntas. En esta oportunidad, bueno, el contexto lo amerita, a menos de un mes de las próximas elecciones, vamos a hablar sobre políticas deportivas en el Perú. Cursamos más de 12 cartas de invitación, estarán con nosotros 4 candidatos que aceptaron, se los agradecemos. Nuevamente con nosotros Pedro Canelo, quien además de ser un reconocido periodista del Diario El Comercio, es además jefe de módulo del diplomado en el área de comunicaciones. Y en esta oportunidad hemos invitado a 4 personas del ecosistema deportivo: a Lucha Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica; a Jim Vázquez, gerente de deportes de la Municipalidad de San Miguel; Gabriel Sotillo, exalumno y gerente del Club Cienciano; y Rodrigo Jaime, emprendedor deportivo, para que también puedan participar con sus preguntas. Sin más preámbulo, quiero ceder el escenario virtual, de alguna manera, a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a este segundo After Office. Agradecimiento a ZET Sports, a CIES, a la Universidad San Martín de Porres, por la posibilidad también de discutir por un tema que también en lo personal me interesa mucho. Digamos que la prensa deportiva también
tiene que estar atenta a las políticas, a los planeamientos que cada partido que está candidateando tiene en el ámbito deportivo, porque justamente en estos tiempos de pandemia vamos dándonos cuenta de la importancia también del deporte en temas de educación, en temas de salud mental, así de que el deporte tiene que ser una prioridad también en los planes de gobierno de cada candidato. Quiero presentar a los invitados en este debate y también explicar un poco la dinámica que vamos a tener. Primero vamos a presentarlos de manera oficial, formal. Tienen primero un saludo muy breve y luego vamos a iniciar la ronda de intervenciones que van a durar 2 minutos. Digamos que primero un saludo rápido, inicial, de cada candidato, y luego le damos también la palabra para que cada candidata y cada candidato tenga 2 minutos para resumir su propuesta en el ámbito deportivo. Luego de cada propuesta iniciaremos una ronda de preguntas donde el tiempo de respuesta es de 1 minuto. Así que queremos agradecer la presencia de Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú. Roberto, buenas noches. Gracias por la aceptación a esta invitación del debate del CIES y de la Universidad San Martín de Porres. Muy buenas noches, aquí, amigos, a todos los, diríamos, los candidatos también que estamos compartiendo este espacio. Yo soy Roberto Sánchez, psicólogo de profesión, también con toda una labor valiosa trabajando en distritos como funcionario, en gobiernos locales, regionales, en el ámbito de la salud y la educación. Encantado de participar y debatir en un tema tan fundamental para todos los peruanos, el deporte. Perfecto. También queremos saludar a Diana González, conocida ex deportista, quien candidatea por Avanza País. Diana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, buenas noches Pedro, Sebastián, a las personas que están organizando el evento, a los candidatos también que se han sumado a este After Office para hablar de deporte. Como mencionabas, yo pertenecía a la selección nacional de voleibol desde los 15 años y realmente el deporte cambió mi vida a través de becas para seguir estudios superiores en el extranjero y luego regresar con una maestría en Administración de Negocios y aquí en Perú estudiar otra maestría en Gobierno y Gestión Pública. Recuerdo con mucho cariño 2 mundiales y en la primera edición de las Olimpiadas de la Juventud donde logramos la medalla de bronce para el Perú. Perfecto. También queremos agradecer la presencia de Jan Ferrari, conocido exfutbolista, gerente deportivo también, y candidato por el partido Victoria Nacional. Jan, buenas noches, bienvenido al debate. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los candidatos que están presentes. Bueno, creo que en líneas generales en el sector deportivo la gente me conoce, habiendo sido el director nacional de recreación y promoción del deporte en el IPD, además de ser gestor deportivo en clubes de fútbol, he sido deportista profesional por cerca de 20 años. Hoy egresado en la carrera de Derecho y bueno, con maestría, con másters en gestión deportiva en la Universidad Europea de Madrid, en la misma UPC, así que tengo una experiencia y un bagaje dentro del sector y justamente la ruta y el camino es encaminar ya el sector deportivo hacia crear política deportiva. En base a ello, pues poder desarrollar un sector que lamentablemente en nuestro país está pues muy dejado de lado. Gracias, Jan. También tenemos la presencia de Claudia Valdiglesias, del Partido Morado. Ya en la antesala hemos escuchado todo su entusiasmo para querer intervenir en el debate. Y nada, te queremos agradecer también tu presencia y sobre todo tu buena voluntad, ¿no?, de querer estar aquí en este debate con otros candidatos. Entrame el audio, Claudia. Buenas noches con todos los promotores de este evento. Gracias por permitirme acompañarlos en este espacio. Para mí es muy importante el tema y bueno, compartir con los candidatos de otros partidos. Mi nombre es Claudia Valdeiglesias Añorga, voy con el número 23 del Partido Morado, soy administradora de empresas, tengo un MBA y soy deportista de toda la vida. Pertenezco a la Federación de Paleta Frontón, juego varios deportes de raqueta
Y bueno, yo me lanzo al Congreso con mi paleta de frontón para impulsar el deporte, que es parte importantísima para mí, un brazo vital en el tema educativo. Yo soy docente universitaria también. Y bueno, además pienso, además de impulsar el deporte, mi raqueta también me va a servir para darle paletazos a la corrupción. Y bueno, espero que lo que conversemos ahora haga que se fortalezcan las propuestas de los diversos partidos y llevar algo muy concreto al Congreso en las próximas elecciones. Muchas gracias nuevamente. A ti, Claudia, además la paleta frontón, el deporte más peruano de todos, ¿no? Muchas gracias. A ver, ahora sí comenzamos con la ronda oficial de intervenciones. Tienen 2 minutos para resumir una propuesta general de cada candidata y cada candidato en el ámbito deportivo. Comenzamos con Roberto Sánchez. Tienes 2 minutos para tu propuesta. Adelante. De acuerdo. Creemos que en esta época de pandemia, donde todas las crisis se han superpuesto, es clave poner al deporte en toda la amplitud del concepto como un sistema de políticas públicas que lo asuman como derecho de las personas, como derecho de los ciudadanos. Es decir, en el marco normativo, institucional, nosotros creemos en la necesidad de visibilizar la institucionalidad del deporte en un rango de viceministerio. Nosotros estamos planteando un ministerio de la juventud, del deporte y cultura de paz. ¿Por qué necesitamos visibilizar prioritariamente como derecho la cultura física y el deporte? Porque creemos que los efectos, no solamente en el ámbito de la salud, los efectos en el ámbito educativo, sino también en la salud mental, en el ámbito de la promoción económica, en el ámbito intercultural, porque somos un país mega diverso. En ese sentido, creemos que la cultura física y el deporte tiene que ser extendida a niveles del distrito, la provincia, la región. Necesitamos tener una vocación porque el deporte es fundamental en el marco educativo, recreativo, promocional, necesita del Estado una inversión per cápita saludable. Solo con una cultura física y el deporte vamos a poder también, yo creo, avanzar de manera importante en un auténtico desarrollo humano. Un Estado que se la juega por la cultura física y el deporte es lo que proponemos. Gracias, candidato. Le damos ahora la palabra a Diana González, de Avanza País. Tienes 2 minutos para tu propuesta. Gracias, Pedro. Como punto de partida, me gustaría indicar que en el ideario de Avanza País señalamos el deporte como el medio idóneo para la formación integral de las personas, además de ser una herramienta para generar inclusión, desarrollo y oportunidades. Quizá la gran pregunta es, ¿qué necesita el deporte? El deporte necesita orden. Mucho se habla de la necesidad de un ministerio y lo que pocos conocen es que este tema ya ha sido debatido en el 2017 y no ha progresado. Considero que podemos retomar el tema del ministerio más adelante, porque hoy la coyuntura es diferente, enfrentamos una crisis sanitaria, económica, política, hasta social. No es posible que se sigan dando esos conflictos de intereses o quizá la incapacidad para llegar a un consenso con temas, por ejemplo, referidos al legado. Sabemos que el legado está a cargo de la administración de la infraestructura que nos dejó los Juegos Panamericanos y que está a cargo del Ministerio de Transportes. Y por otro lado tenemos al IPD a cargo del resto de infraestructura a nivel nacional, a cargo del Minedo. Mucho se repite esta duplicidad de actividades, funciones, incluso de presupuesto. Sobre el tema del deporte formativo, es necesario articular el trabajo que se realiza en el IPD, Federaciones Nacionales Deportivas y el Minedo. Siempre creo yo importante también darle un espacio tanto al deporte como al paradeporte, y así impulsar una sociedad mucho más empática e inclusiva.
es necesario revisar las fórmulas sobre las cuales se viene analizando los indicadores, estos indicadores que muchas veces por intentar alcanzar metas cuantitativas nos olvidamos de las metas cualitativas, como se indica en el programa presupuestal 101, que va dirigido a incrementar las actividades físicas, deportivas, recreativas en la población peruana. ¿Me cuentas, Pedro, cómo voy? Sí, exacto, justo exacto. Muchas gracias, Diana. Ahora continuamos con Jan Ferrari, candidato de Victoria Nacional. Te escuchamos, Jan. 2 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, partiendo de la premisa de que el deporte y la actividad física es transversal a varios sectores, he tenido la experiencia de trabajar en el sector público, en el sector privado, y conozco perfectamente las necesidades justamente del sector, es que nosotros creemos conveniente que tenemos que crear el Ministerio del Deporte, porque necesitamos que el deporte y la actividad física sea completamente autónomo, único, que se maneje de manera única, que tenga su propio presupuesto, pero para ello la creación de este ministerio tiene que nacer desde la raíz del problema, ¿no? Atacar la raíz del problema. ¿Cuál es? Convertir la actividad física y el deporte como un derecho. Entonces necesitamos modificar a la Constitución, entre varios puntos, justamente uno de ellos, el artículo 2, inciso 8, donde se toca al deporte como un desarrollo, como incentivo, como promover, pero no se tiene considerado el deporte y la actividad física como un derecho. Entonces, tenemos que partir de esa premisa, que tenemos que modificar la Constitución en ese punto, y a partir de ahí, ver todas las variables y el abanico de posibilidades para poder fortalecer este sector y crear esta política, esta cultura deportiva y una política deportiva en favor justamente de este sector. La creación del Ministerio del Deporte basado en 2 etapas. Uno, sacarlo del Ministerio de Educación y adscribirlo a la PCM para que en un segundo lugar podamos unificar IPD y DEFIT, que es la Dirección de Educación Física del Minedu, con esos 2 grandes presupuestos poder justamente tener la creación de este ministerio y a partir de ahí poder creer y estar convencidos de que podemos profesionalizar el deporte por medio de la creación de un régimen laboral para deportistas profesionales, algo que lamentablemente hoy en el Perú no existe, solamente el fútbol tiene un régimen laboral. Así que esa es la propuesta puntual. Muchas gracias, Jan. Culminamos esta primera ronda con Claudia Valdiglesias. Escuchamos, adelante. 2 minutos. Muchas gracias. Sí, para nosotros en el Partido Morado, la idea fundamental es potenciar la cultura física, la recreación y el deporte considerado como un derecho humano. Lo dicen las cartas de la ONU y de la UNESCO. En ese sentido, nos falta incluir dentro de nuestra Constitución este derecho fundamental. Dicho esto, otro aspecto que nosotros estamos incorporando en nuestro análisis de deficiencia es la descentralización. Nosotros queremos un fortalecimiento a nivel regional. Queremos darle una mayor autonomía a los organismos regionales, a los consejos regionales, que por ahora se han dedicado solamente a administrar infraestructura, pero la idea no es que solamente hagan eso, sino que se conviertan en los organismos que promuevan el desarrollo del deporte en las diferentes regiones. Podrían funcionar como oficinas de coordinación regional, ¿no? Y tener un presupuesto, porque de eso se trata la descentralización, ¿no? Asignarle funciones determinadas. Pero todo esto tiene que ver también con la reestructuración del IPD y sus órganos de línea. Necesitamos modernizar este ente rector nacional y que todos los subsistemas que están identificados, como por ejemplo alta competencia, promoción de la actividad física, becas, capacitación a profesores, los servicios biomédicos que incorporan ciencia y tecnología y la propia infraestructura deportiva, sean vistos como un sistema de una manera holística, ¿no? Así que ahí tenemos también en esta reestructuración del IPD tener en cuenta que podría pasar a ser adscrita, por ejemplo, a la PCM y las federaciones deportivas nacionales que hay, empezar a tomar otras funciones adicionales también. Perfecto, muchas gracias, Claudia.
Ahora vamos a comenzar con una ronda de preguntas. Son 3 preguntas inicialmente que les voy a ir manifestando en cada ronda, y luego vamos a darle pie a un grupo de invitados que también tienen 2 preguntas, justamente para tener el tiempo de resolver todas estas cuestiones que están dentro del debate a nivel de preguntas. El tiempo va a ser menor, va a ser de 1 minuto. Para no interrumpirlos, cuando ya les quede 10 segundos, solamente voy a poner la seña del visto bueno, así ya no corto el diálogo, pero sí para que sepan que les quedan 10 segundos, ¿ok? A ver, son 3 preguntas de interés general primero en el tema deportivo. La pregunta puntual, la primera es, si piensan modificar o piensan afianzar de alguna manera la aplicación de la ley del deporte en el Perú. Comenzamos con Roberto. 1 minuto. Creo que con la experiencia y todo lo que el balance de la época, el periodo, creo que esta ley necesita modernizarse. Significa incluir, si asume el deporte y la cultura física como un derecho fundamental, entonces estamos hablando de una reforma profunda del sistema de políticas públicas orientadas precisamente a la cultura física y el deporte. Entonces eso, en primer lugar, tiene que tener un efecto presupuestal inmenso para que permita de verdad inclusión, para que permita acompañar a través de un nuevo sistema nacional de deporte que tenga un consejo que todas las entidades diversas, hablo de lo local, lo regional, lo nacional, no solamente la actividad recreativa comunal, la actividad privada, en realidad el deporte no es una actividad complementaria. Hoy, en esta pandemia, es clave la recreación, el deporte, la cultura física, mente sana en cuerpo sano. La salud mental necesita que lo asumamos como tal y prioridad. Listo, candidato, muchas gracias. Ahora le cedemos el turno a Diana para que nos responda sobre la ley del deporte. Gracias, Pedro. Yo creo que no debemos ser mezquinos en dejar de reconocer lo que ya se avanzó y de pronto podría ser un punto de partida. Recordemos que en el año 2017 se presentó el proyecto de ley 2125, que se refiere exactamente a la ley de reforma constitucional que incorpora el derecho al deporte, pero que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución. Y por otro lado, la ley del deportista de alto nivel, que intenta velar y proteger a los deportistas y paradeportistas para que estos puedan contar con un contrato especial bajo los alcances del decreto legislativo 728 para que sea reglamentada y esté al servicio de todos nuestros deportistas y paradeportistas. Perfecto, Diana. Muy bien. Gracias. A ver, ahora es el turno de Jan Ferrari. Te escuchamos, Jan, sobre la ley del deporte. Sí, la 28036 hay que hacer una modificación. No puedo pensar de que esta ley va a seguir favoreciendo, ¿no? Al deporte, porque hay hoy actualizaciones. La tecnología lamentablemente no está considerado en gran nivel dentro de esta ley. El deporte adaptado hoy tiene una cantidad de aristas que se tienen que evidentemente perfeccionar y poder mejorar dentro de la misma ley, ¿no? La profesionalización del deporte. Menciona justamente la señorita acerca de una ley que lamentablemente no está reglamentada y que si es que se hace realmente el análisis, uno se da cuenta de que ni siquiera han diferenciado la actividad física ni el deporte. Entonces, es una ley que lamentablemente no tiene ni pies ni cabeza. Así que en ese sentido, y lo digo con objetividad y lo digo con argumentos porque me tocó estar justamente en la dirección de recreación del IPD, pasó por mis manos esa ley y lamentablemente yo no di la aprobación justamente para poder aceptar su reglamentación porque estaba evidentemente pues, equivocada. Así que hay que hacer una modificación, hay que hacer una actualización de la 28036 en favor justamente de crear cultura deportiva y adaptarle todos estos requisitos que se necesitan en favor del deporte. Muy bien, Jan, muchas gracias. Ahora le cedemos el turno a Claudia Valdeiglesias sobre la ley del deporte.
Muchas gracias. Sí, nosotros en el Partido Morado consideramos que necesitamos adecuar el sistema deportivo a las nuevas necesidades del deporte, tanto la recreación física, la actividad física, y por ello pensamos que lo que hay que hacer es un trabajo de diálogo con la comunidad deportiva y así rediseñar y obtener una nueva ley del deporte. Queremos promover no solamente la alta competencia, también necesitamos promover infraestructura, necesitamos incorporar toda la ciencia y tecnología que hoy en el siglo XXI está al alcance del deporte, pero que todavía no recoge esa ley. Y también entender para nosotros los subsistemas que hay dentro del deporte y que tendrían que funcionar de una manera integradora. Por ello, también es importante incorporar, como se ha mencionado ya, la reestructuración del IPD y recoger de todas las organizaciones deportivas y de toda la comunidad deportiva las mejoras para esta nueva ley. Muchas gracias, Gracias. candidata Claudia Iglesias. La segunda pregunta tiene que ver con el presupuesto para el deporte, lo que el Estado determina, fija anualmente para la práctica deportiva. Entonces, la pregunta puntual es si dentro de las propuestas que ustedes tienen en el tema deportivo se incluye la ampliación o alguna modificación de este presupuesto anual que el Estado asigna para el deporte. Comenzamos con el candidato Roberto Sánchez. Adelante. Sí, ciertamente que las brechas que existen actualmente en el sistema deportivo nacional, no estoy hablando de estadios, estoy hablando de losas comunales, de espacios deportivos multiusos para los niños, para los jóvenes, para personas con discapacidad. Si nosotros vemos hoy en todo el país, la brecha de infraestructura sociodeportiva es inmensa. Nosotros allí podemos hasta incluso generar empleo. Nosotros necesitamos invertir en el deporte. No es un gasto. Por lo menos debemos de darle 2 puntos del PBI, asumiendo con un viceministerio del deporte dentro del Ministerio de la Juventud, para poder visibilizar, para invertir, pero también con una buena dotación presupuestal, incorporar a los profesores de educación física, que son miles y que no forman parte de la carrera magisterial. La comunidad educativa necesita entonces también que el deporte no sea un cursito más, sino que sea una cultura y un país que se la juegue entonces por el deporte. Muchas gracias, candidato. Le damos el turno a Diana González sobre el presupuesto que el Estado asigna al deporte. Bueno, en Avanza País siempre estamos abiertos al diálogo que genere consenso y evidentemente hablar del presupuesto para el IPD, para el tema deportivo, es un tema a debatir. Hemos visto, por ejemplo, antes de pandemia, solo para infraestructura, se contaba con aproximadamente 1.800.000, que hablando con agentes del deporte, podía quedar corto. Creo que también es importante determinar el deporte de alto nivel para el IPD y apoyar la promoción y masificación del deporte en los gobiernos locales. Muchas gracias, Diana. Le cedemos la palabra ahora a Jan Ferrari sobre el presupuesto anual que se considera para el deporte. El tema presupuestal es un tema muy delicado, ¿no? Para este año justamente se le ha reducido al IPD aproximadamente un 30% del presupuesto. Si nos vamos a enfocar en temas de alto rendimiento, hay déficit en todas las federaciones. Si vamos a hablar de temas recreativos, hoy la Dirección de Recreación, por ejemplo, ha reducido su presupuesto para justamente el tema de recreación a 700.000 soles de presupuesto anual. Es increíble. Y por otro lado, si vamos a hablar de infraestructura, el IPD tiene 216 inmuebles a nivel nacional, de los cuales 180 están construidos. Entonces, si vamos a hablar de mantenimiento y reconstrucción de esa infraestructura, estamos hablando que por año el mantenimiento de esos locales no baja de 10 millones de soles. Así que podemos hablar que nos hace falta muchísimo dinero para poder
corregir o redireccionar el sistema deportivo. Es por ello que nosotros creemos en la creación del Ministerio del Deporte basado en la unificación del IPD con la DEFIT, porque si hablamos de educación física, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación no se puede enfocar en algo que realmente no sabe, así que se le tiene que dar a los especialistas. Muchas gracias, Jan. Y cerramos esta primera ronda de preguntas con Claudia Valdeiglesias sobre el presupuesto anual del Estado para el deporte. Sí, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo desde el Partido Morado, que tiene que ver con el fortalecimiento del IPD, tiene que ver con que, por ejemplo, tenga una mayor autonomía y que a su vez se puedan crear estos consejos regionales del deporte, pero que ellos a su vez tengan su propio presupuesto, porque hay una especie de centralización de toma de decisiones y no, las regiones no tienen autonomía ni tienen el presupuesto. Entonces hay que ver el presupuesto de una manera global, pero también asignarlo a las diferentes regiones de acuerdo a las necesidades. Yo quisiera puntualizar acá que no se trata solamente de hacer infraestructura. Las losas solas no sirven para nada. Lo que necesitamos son programas. En el momento en que nosotros le damos la responsabilidad a las regiones de la infraestructura, pero sobre todo del mantenimiento de la infraestructura, es que vamos a poder lograr que el deporte, la actividad recreativa, quede como una actividad permanente, quede como algo que, ok, listo, gracias. Listo, candidata, muchas gracias. Y la última de las preguntas que vienen de mi parte es una pregunta un poco más coyuntural, obviamente que también refería al deporte. Muchas veces se ha comentado la importancia, ¿no?, de sembrar el tema deportivo en los menores desde muy temprana edad. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo masificar el deporte en tiempos de pandemia, con todas las restricciones y problemas que han surgido justamente para la práctica en diferentes federaciones? Le cedemos la palabra, tiene un minuto, candidato Roberto Sánchez. Necesitamos pasar a la ofensiva. Ya basta de hacer toquecitos en la media cancha. Tenemos que ir a la delantera, meter goles. Eso significa la decisión de incrementar el presupuesto. No puede ser esa miseria de presupuesto que tiene hoy no solo el IPD, sino toda la actividad deportiva en el país. Programas especiales, una gran alianza entre alcaldes, gobernadores, empresa privada y el gobierno. Eso tiene que ocurrir. Pero tenemos que ser inclusivos. Una dirección de recreación sociocomunal y deportiva amplia, creando programas especiales. Yo quiero criticar porque cuando el señor Jan Ferrari fue director de recreación, eliminó esos programas especiales y más bien los convirtió en academia, y en vez de dar oportunidad a los educadores deportivos, y lo llenó de futbolistas. Yo no tengo nada contra los futbolistas, pero se necesita dar a cada quien su lugar. La gestión pública es de gestores, promotores, profesionales, es integral. Yo no pienso solo en la alta competencia, pienso en el efecto importante que en esta pandemia significa recreación, habilidades, destreza, promoción de empleo, actividades recreativas y culturas vivas. Eso es nuestra propuesta en el punto que señala. Gracias, candidato. Ahora sí, el turno de Diana González sobre cómo se masificaría el deporte en estos tiempos de pandemia, pensando en los menores. Adelante, Diana. Bueno, es importante reconocer lo que acabamos de escuchar también, y sobre todo los deportes de iniciación a los que nos referimos como gimnasia, natación, atletismo, que sin embargo no contamos con la infraestructura a nivel nacional que quisiéramos. A veces es muy fácil abrir academias para fútbol y vóley precisamente para llegar a estas metas cuantitativas de las que hablaba al comienzo, y nos olvidamos de los demás deportes y paradeportes. Creo que también es importante incluirlos. Es importante reconocer el apoyo, como decía, en los gobiernos locales, aperturando también los espacios deportivos al aire libre. Hemos visto que muchas academias deportivas han podido cumplir con su protocolo y dar inicio a sus actividades deportivas, físicas y recreativas. Muchas gracias, Diana González. Es el turno de Jan Ferrari sobre la masificación del deporte. Sí, un minuto. Gracias. Sí, el tema de la masificación, cuando me tocó estar en el IPD, justamente creamos el programa de la academia para poder llevar masificación de manera descentralizada a nivel de todo el país, y lo que generamos fue data. Creamos una app para justamente detectar talentos en todas las disciplinas, donde nos enfocamos inicialmente para que tenga arraigo introducir 3 deportes
base, 3 deportes bandera, que era el vóley, el fútbol y el atletismo. Y a partir de en cada zona detectamos cada deporte fuerza en cada sector y así es como comenzamos a potenciar. Lamentablemente cortaron el programa y cortaron justamente el crecimiento y la masificación de manera efectiva mediante esa descentralización. Por otro lado, creamos el programa Intermunis para poder tener articulación con los municipios, que comenzó a tener arraigo, comenzó a tener cabida y lamentablemente por falta de presupuesto también se bajaron el programa. Entonces, el señor me parece que no está muy bien enterado de lo que se ha hecho en favor del deporte y sería bueno que se informe. Así que nosotros lo que queremos es justamente volver a ello, hacer programas de manera articulada entre el legislativo y el ejecutivo para que los gobiernos locales, los colegios y las regiones puedan tener masificación efectiva mediante la descentralización. Listo, Jan, muchas gracias. Es el turno de Claudia Valdeiglesias sobre masificación del deporte en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Bueno, así como existen los COAR, que son los colegios de alto rendimiento, nosotros pensamos que se podrían hacer los COAR deportivos, ¿por qué no? Donde no solamente hablemos de los deportes clásicos, sino que se vayan incorporando los otros deportes que normalmente no están siendo visibilizados, ¿no? Estamos hablando de pesas, de taekwondo, de tantos otros deportes. Además de eso, ampliar las becas en el PRONAVE para los deportistas escolares, que hay pocas, ¿no? Pero las municipalidades, los gobiernos regionales, son los que tienen en este minuto, me parece a mí, una voz importante, porque hay que llevarlos a los chicos a los centros que ya existen, y si no hay, pues hay que crearlos rápido, porque no podemos esperar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es involucrar más a los gobiernos municipales y regionales para que asuman la función que tienen ellos, la obligación que tienen de llevarle bienestar a los ciudadanos de sus comunidades a través de los centros recreacionales y los centros deportivos. Muy bien. Muchas gracias, candidata Valdeiglesias. Bueno, ahora es el turno de nuestros invitados, que también son personas de diferentes entidades vinculadas al deporte. Vamos a presentarlos. Son Lucha Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Está Jim Vázquez también, gerente de Deporte y Recreación de la Municipalidad de San Miguel. Está también Gabriel Sotillo, gerente comercial y de marketing del Club Cienciano del Cusco. Y Rodrigo Jaime, emprendedor CEO de Frienduel. Cada uno tiene la opción de hacer entre 1 a 2 preguntas y también la respuesta va a ser en el orden que hemos ido avanzando, con 1 minuto para cada una de las preguntas. Comenzamos con Lucha Villar. Bienvenida al debate. Escuchamos tus preguntas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y después de haber escuchado las respuestas que les ha hecho Pedro, mi pregunta es: ¿cuál sería la primera acción que van a tomar para articular con municipios, IPD, Minedu, regiones, CONADIS, para poder respetar los derechos de la persona con discapacidad, para que tengan las mismas oportunidades en la práctica de la actividad física, del desarrollo, de promoción, capacitación, captación, alto rendimiento, si es que no somos un país accesible, donde no tenemos ni siquiera el transporte ni las rampas para poder llegar? ¿Y cuál sería esa primera acción que tomarían al respecto? Gracias. Muy bien, esa fue la primera pregunta de Lucho Villar. El turno es de Roberto Sánchez para responderle. Tiene 1 minuto para responderle, igual él es candidato. Lo escuchamos. Sí. Creo que la primera medida que vamos a hacer coherente con nuestro enfoque, que la cultura física y el deporte es psicología, es salud, amor, solidaridad, es destreza, es capacidad, empoderamiento de personas. Vamos y tenemos que declarar en emergencia el sistema deportivo peruano para poder reformar y obligar con leyes de manera vinculante al asocio de todo el país, lo público, subnacional y privado, porque esta epidemia no se va a ir en 2 años. Necesitamos entonces articular los esfuerzos para poder mitigar, promover, expandir más de 3 millones de personas
están viviendo con una discapacidad. Entonces, no podemos dejar como está el deporte, que es una herramienta, un medio clave, muy valioso en esta época hasta de educación virtual, para poder desarrollar estos programas y defender la vida y la salud con la recreación y con la cultura física. Tiempo. Es el turno de Diana González. Bueno, como indicaba al inicio, creo que es importante reconocer el deporte como medio idóneo para la formación integral de las personas y además una herramienta para generar inclusión, desarrollo y oportunidades. Y aquí me gustaría hablar un poquito de la función fiscalizadora de los congresistas, que sean este articulador, gestor, que puedan revisar a través de mesas, por ejemplo, de diálogo donde tengamos dirigentes, federaciones nacionales, sectores ministeriales, asistencia técnica y también las autoridades locales para revisar, en primer lugar, la infraestructura con la que contamos. Como dice Lucha, es increíble que tengamos infraestructura a nivel nacional, pero que ni siquiera cuentan con rampas. Y el apoyo también de las federaciones nacionales para los paradeportes. Muchas gracias, Diana. Es el turno de Jan Ferrari. 1 minuto. Gracias, Lucha. Un saludo. Tú sabes perfectamente acerca del interés que tengo de poder desarrollar el deporte, el paradeporte. A partir de eso es que justamente tenemos que enfocarnos en el cambio de la Constitución, la modificación de la Constitución, el artículo 2, como lo mencioné antes, para que a partir de ahí, considerando al deporte y la actividad física como un derecho, tenemos toda esta posibilidad, este abanico de oportunidades para poder reformar el sistema deportivo. La creación del Ministerio del Deporte. Dentro del Ministerio del Deporte tiene que tener justamente la dirección del paradeporte. Esa dirección va a ser la que va a desarrollar principalmente no solamente el deporte como tal, sino la capacitación para entrenadores para el paradeporte, algo que hoy lamentablemente no tenemos en nuestro país. Así que es clave. De nada nos sirve tener buenos talentos en paradeporte si no hay entrenadores capacitados para que estos deportistas puedan desarrollarse. Muchas gracias, Jan. Es el turno ahora de Claudia Valdeiglesias. Adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, lo primero es que tenemos que ver el problema de manera estratégica. Yo creo que como en cualquier plan estratégico tenemos que ir al planeamiento de corto, mediano y de largo plazo. Y aquí para articular al IPD, a todos los organismos involucrados, regiones, federaciones y CONADIS, porque estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de 3.051.000 peruanos, que tienen básicamente 2 tipos de discapacidad más marcadas, que son la caminar y la otra que es ver, ¿no? Que son las que prioritariamente hay. Entonces, en función a eso es que escuchando y poniéndonos, digamos, de acuerdo, poniéndonos sobre una mesa de acuerdo concertadamente, entender cuáles son los objetivos y cuáles son los planes que vamos a hacer para justamente cumplir lo que nos acaban de preguntar. ¿Cómo incorporar más deporte, más actividad física para las personas discapacitadas que efectivamente están bastante relegadas en sus derechos? Tiempo, muchas gracias, candidata. Le cedemos la palabra otra vez a Lucha Villar. Tiene otra pregunta más. Pensé que le iba a pasar a otra pregunta, a la siguiente ya. De los que he escuchado mencionar que tenemos que revisar o tenemos que ver la ley, pero la ley ya existe. La ley para ser un país accesible existe, pero no se cumple. ¿Qué acción van a tomar para que la ley sea respetada, pero que se haga cumplir? Porque llevamos años con eso y escuchando promesas. Entonces, ¿qué acción directa creen ustedes que se necesita para hacer esto? Y sobre todo también estoy muy de acuerdo que en todo lo que es los centros deportivos en las regiones, ¿cómo van a hacer para poder canalizar eso? Perfecto, le damos el turno a Roberto Sánchez. Adelante. Me voy a centrar en la gran necesidad del financiamiento de todo lo que significa el fortalecimiento, porque evidentemente pueden existir normas que estén pintadas en la pared, como el caso, por ejemplo, de la reciente ley. El Congreso dice, se declara de interés público importante para el país la salud mental, pero no agrega ni un sol de presupuesto. En este sentido, nosotros necesitamos una modificación justamente de esa ley
para, en vez de dejar exoneración de impuestos a monopolios, a la minería, a otras actividades que en realidad debieran de gravar impuestos, nosotros vamos a crear un impuesto para gravar con el fin de financiar esta necesidad de cubrir las brechas importantes. El tema ya no es floro, es presupuesto. Trata de meter goles, pero en equipo por un país que se la juegue con una economía social basada en el deporte y la cultura física. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Es el turno ahora de Diana González. Como indica Lucha, la ley ya existe y muchas veces juzgamos la labor de un congresista por cuántas leyes produce, cuántas leyes promulgó, y nos olvidamos de dos funciones muy importantes: representación y fiscalización. Y además también del poder de la ciudadanía con la participación ciudadana. Y es por eso que yo reitero el tema de la fiscalización. Creo que es importante fiscalizar el uso eficiente de recursos públicos, que a su vez permite el mejoramiento de servicios para todos los peruanos, incluidos los deportistas y los paradeportistas. De llegar y contar con el voto, me encantaría fiscalizar junto con Lucha, que sé que este tema le apasiona. Perfecto, Diana, muchas gracias. Es el turno de Jan Ferrari. Un minuto. Adelante. Sí, a raíz de lo que menciona justamente Lucha, no solamente el problema es esa ley, hay muchísimas leyes que no están reglamentadas. Y por otro lado, la fiscalización. Los congresistas se han olvidado justamente de sus labores y no la están cumpliendo. Acá se necesita fiscalizar puntualmente para poder hacer que se ejecute. Y por otro lado, la articulación con el Ejecutivo. Lamentablemente están muy distantes. Y es por eso, hoy, por ejemplo, no tenemos un sector de paradeporte o deporte adaptado dentro del IPE. No hay un sector. No está dentro de recreación, no está dentro de la INADAF, no está dentro de capacitaciones. Entonces necesitamos tener un sector, porque ya esto ha cambiado, está esa ley, hay que fiscalizar para que se pueda ejecutar. Pero de nada va a servir si que no hay buena comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y a partir de ahí, tratar de proponer justamente la creación de este departamento o esta área dentro del IPE, porque el deporte adaptado está creciendo y es un mercado muy grande. Y evidentemente, a raíz de que el deporte es transversal en todos los sectores, el tema inclusivo es crucial. Gracias, Jan. Y cerramos esta ronda con Claudia Valiglesias. Adelante, Gracias. un minuto. Sí. Bueno, sí, en realidad coincido con lo que acabo de escuchar. Hay muchas leyes que no se cumplen. Un ejemplo claro es la 29973, que justamente es la ley de las personas con discapacidad, que hasta hace pocos días ha estado debatiéndose en el Congreso y que se ha estado pretendiendo recortar cosas ya ganadas. Como han dicho, pues nuestra labor como congresistas es justamente fiscalizar todo esto, ¿no? Yo creo que hay que comenzar con un pacto nacional en apoyo al deporte y que todas las instancias, incluyendo evidentemente a las personas con discapacidad a través del CONADIS, participen. ¿Para qué? Para que nos comprometamos a mejorar lo que hay que mejorar en la ley y a mantener lo que ya hemos ganado, pero como bien estamos diciendo, fiscalizar que se cumpla. Y yo creo que ese pacto puede asegurarnos esto. Gracias. Gracias, candidata. Ahora es el turno en las preguntas de Jim Vázquez, gerente de Deporte y Recreación de la Municipalidad de San Miguel. Te escuchamos, Jim, con tu primera pregunta para los candidatos del debate. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Está bastante buena este debate que se está haciendo acerca de las políticas deportivas públicas en nuestro país. He escuchado a cada uno de los expositores muy acertados en diferentes puntos, dada la experiencia y trayectoria que han tenido. En nuestro país, pues sí, tenemos la ley, la 28036, la ley del deporte, también tenemos la ley general de educación, que es la 28044, y la 25762, que articulan las tres de alguna u otra forma, la parte tanto la educación física, la recreación y la parte deportiva. En ese sentido, la primera pregunta, desde la experiencia a nivel de gobiernos locales, es, sabemos que los medallistas panamericanos, los peruanos, alguna vez iniciaron su práctica deportiva, ya sea en un complejo deportivo, en una losa deportiva o en la pista del barrio, siendo el primer actor social para sus inicios los municipios. Mi pregunta es, ¿qué política de gestión aplicaría el gobierno
particular con los municipios, es decir, ¿qué acciones tomarían? No tan solo consiste pues el deporte, la actividad física y recreación, que son tres cosas distintas, en construir losas deportivas. ¿Qué es lo que haría cada uno? Muchas gracias, Jim. Es el turno del candidato Sánchez. Tiene un minuto para responderle. Muchas gracias por tu pregunta. Yo también he sido funcionario de la Gerencia de Desarrollo Social en más o menos 10 municipalidades del Perú, tanto en distrito como provincia o a nivel de gobierno regional. Tu pregunta es fundamental, porque sí tenemos herramientas, pero faltan decisiones políticas. Y la primera tiene que ver con el presupuesto. Podríamos crear la herramienta esta del plan de incentivos municipales con una aprobación directa, con transmisión de fondos, para poder tener un programa municipal sociocomunitario de deporte. Porque aquí es importante la infraestructura, claro que sí. ¿Cómo no va a ser importante la infraestructura? ¿Es importante o quieren que sigan jugando en la losa, en la pampa, pateando piedras? No puede ser. Una infraestructura deportiva sociocomunal valiosa, administrada por la comunidad, con programas de deporte. Eso creo que es valioso. Entonces, la herramienta presupuestal, la voluntad de las autoridades está para promover desde lo local esta labor tan importante que refieres. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Diana González. Adelante. Sí, definitivamente una vez más reiterar que el IPD debe sumar esfuerzos y focalizarlos quizá en el deporte de alto rendimiento y delegar, sumar apoyos en la masificación del deporte con los gobiernos locales. Sin olvidar también, yo creo que es muy importante el tema de los colegios. Muchos deportistas hemos salido a raíz del deporte escolar. Y entre esto revisaba información, por ejemplo, que se dio en Jauja, el tema de mi polideportivo, alrededor de 1,5 millones, donde se juntaban esfuerzos tanto del IPD como la misma municipalidad, y ojalá podamos retomar esto en búsqueda de infraestructura vertical y el mantenimiento de la misma. Muchas gracias, Diana. Es el turno de Jan Ferrari. Antiguamente existían unos incentivos, el incentivo 19, el incentivo 20, 23, y donde lamentablemente el MEF lo quitó, justamente esos incentivos para los municipios, ¿no? Nosotros, de alguna manera, una vez que se quitó eso, tratamos de hacer este programa que era Ranking Intermunis. Lo hicimos piloto para poder primero ver si que era viable, y prácticamente todos los municipios se incluyeron. Ahí los premios eran a raíz basado en programas para adulto mayor, para personas con discapacidad, deporte en general, infraestructura, capacitación de entrenadores. Esa articulación nosotros la incentivábamos con la entrega de material deportivo, pero eso no basta. Necesitamos volver a esos incentivos y que el MEF evidentemente amplíe el presupuesto al sector deporte para volver con los incentivos, porque si esto es a nivel Lima, eso, poder hacer la red a nivel nacional sería majestuoso, porque así podemos realmente crear la cultura deportiva y la masificación efectiva mediante la descentralización. Muchas gracias, Jan. Le cedemos la palabra a Claudia Valdeiglesias. Muchas gracias, Pedro. Sí, bueno, en los municipios yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es no solamente asignar los presupuestos, que ya sabemos no son suficientes, sino que también tenemos que ir a un proceso de plan establecido. Tiene que haber un programa, algo que se pueda fiscalizar a través del IPD, reorganizado, reestructurado, ¿no? Y que permita que no solamente haya infraestructura, sino que esa infraestructura responda a un plan, responda a un objetivo, y que por lo tanto, así como los municipios mantienen los parques o mantienen otros elementos, también mantengan las canchas deportivas o los domos que se puedan crear para el deporte, ¿no? Pongo como ejemplo de que hay algunas localidades en Lima que tienen canchas, pero no hay un cuidado de ellos, y hay deportes que cuando la cancha empieza a fallar, simplemente desalienta o incluso es motivo de que el deportista ponga en riesgo su propia salud. Entonces, es muy importante tener el programa, tener el plan, dar el presupuesto, pero hacer la fiscalización y el mantenimiento. Muchas gracias, candidata. Le damos la palabra a Jim para su segunda pregunta. Sí, bien. La segunda pregunta es
dada la coyuntura en nuestro país, digamos, aún se percibe fuertemente el machismo en la práctica deportiva y la discriminación. Y hace un momento estábamos hablando y escuchaba acerca de la inclusión. La discriminación también sea por orientación sexual o identidad de género. Esto produce que a menudo se excluya de su práctica deportiva a colectivos, digamos, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans. La pregunta es esta: ¿qué políticas públicas aplicaría para generar justamente la inclusión del colectivo LGTB en el deporte peruano? Ya que en otros países se ve, caso el rugby, la inclusión de personas trans que juegan por un equipo femenino. ¿Qué es lo que ustedes harían y promoverían para nuestro país? Muchas gracias, Jim. Le cedemos la palabra al candidato Roberto Sánchez. Un minuto. Entrando al bicentenario con profundos déficits de solidaridad, de fraternidad, el Perú necesita una revolución de cultura y ética de la inclusión, cero discriminación, un enfoque que empodere a nuestros hombres y mujeres adecuadamente bajo el desarrollo personal de manera integral. Eso significa que el primer chip que debemos para ser inclusivos está en cada uno primero, ¿no? Entonces necesitamos mucha educación, promoción de una cultura de paz, el enfoque de género sano, adecuado, que empodere con el conocimiento, con la educación humanista, la necesidad de ser frontales contra la discriminación. No solamente a las personas de la comunidad LGTB, sino también a todo ámbito para que no tengamos nada de discriminación, vayamos a ser una sociedad más integral y cohesionada. Muchas gracias, candidato. Le damos la palabra a Diana González. Bueno, totalmente de acuerdo. Es importante fomentar la práctica del deporte sin estereotipos, incluso al momento de la iniciación, que no sea un tema de competencia, sino recreación. Y creo que también esto ha pasado mucho, ¿no? Mujeres haciendo voleibol, hombres haciendo fútbol, y las academias que propician esto, que por ejemplo en el voleibol fue muy difícil contar con un equipo de voleibol masculino al inicio, que causó muchísimo esfuerzo poder llevarlo adelante. Creo que es importante esto, fortalecer la base, la iniciación de los deportes sin estereotipos, y que se abra el horizonte de los deportes y que no nos enfrasquemos única y exclusivamente en los dos deportes clásicos que conocemos, el fútbol y el vóley, a nivel nacional, y que generalmente son los que suman para estas metas cuantitativas, olvidando la calidad del mismo. Muchas gracias, Diana. Es el turno ahora de Jan Ferrari. A partir de investigación es que uno tiene que comenzar a crear programas. Y los programas tienen que ser programas piloto. Nosotros acá, en el deporte no queda para la demagogia. En el deporte hay que ser prácticos y hay que ser ejecutores. Entonces necesitamos realmente hacer programas piloto. A partir de ahí, y habiendo hecho la investigación previa, tener en ciertos puntos del país esos programas pilotos para insertarlos y a partir de ahí comenzar a dar resultados. Porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Esta es una problemática no solamente de nuestro país, es una problemática mundial. En nuestro país todavía no lo hemos visto, pero tenemos que empezar a verlo. Pero para eso necesitamos investigación. Sin investigación no podemos avanzar. Es tirar las ideas o la ejecución al agua. Con investigación, con data. A partir de ahí, crear estos programas piloto y ver qué deportes son donde hay mayor mercado dentro de este sector. Esa es la propuesta. Yo la verdad no voy hacia la demagogia, yo voy hacia lo práctico. Muchas gracias, Jan. Le damos la palabra ahora sí a Claudia Valdeiglesias. Bien, yo quiero recoger lo que la UNESCO ha escrito respecto a educación física, actividad física y deporte. Es importante repetirlo, porque en realidad nos falta poner eso en nuestra Constitución. Insisto, todo ser humano tiene derecho fundamental a acceder a la educación física, a la actividad física y al deporte sin discriminación. Si nosotros recogemos esto, entonces vamos a poder ser coherentes y tener un sistema que realmente proteja a las mujeres, que somos un grupo normalmente discriminado,
y a otros grupos discriminados. No nos olvidemos que no solamente son las mujeres. Y acá es donde, por ejemplo, es importante anexar lo que se hace en el deporte con lo que significa la educación. El currículo nacional, por eso es que recoge el enfoque de género, porque se trata de, a través de diferentes mecanismos, luchar contra esa exclusión o contra esa discriminación. Y aquí, por ejemplo, para terminar, voy a mencionar de que el Partido Morado lo que está proponiendo es que volvamos a tener los juegos deportivos de las comunidades nativas. Muchas gracias, Claudia. Okay. Ahora le damos la palabra a Gabriel Sotillo, gerente comercial y marketing del Club Cienciano del Cusco. Tiene una pregunta para los 4 candidatos, la misma modalidad de 1 minuto para cada respuesta. Adelante, Gabriel. Hola, Pedro, Escuchamos. buenas noches. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Yo les tengo una pregunta que nace de algo que ha sido recurrente en las intervenciones de todos los candidatos, que es el tema presupuestal. Sabemos bien que el tema presupuestal hoy por hoy nos arroja un déficit para lo que debería ser realmente la inversión en el deporte. Y entonces me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué rol consideran que podría jugar el sector privado como un refuerzo en el factor de flujo presupuestal? Independientemente de la ley existente de mecenazgo, ¿cómo consideran y qué propuesta concreta podrían plantearnos para que el sector privado sea también otro músculo que ayude el desarrollo y la modernización del deporte en el Perú? Muchas gracias, Gabriel. Le damos la palabra a Roberto Sánchez, 1 minuto para responder. En Juntos por el Perú no somos pragmatistas. Nosotros creemos como necesidad o una visión de Estado la necesidad de una gran alianza con la inversión privada. Tenemos que facilitar los mecanismos diversos con 0 corrupción. Alianza público-privado, obras por tributos. Hay diferentes mecanismos que permiten ampliar, extender, porque los cerca de 45 millones de soles con la cual se ha destinado para este ejercicio el 2021, de verdad, ¿no sienten ustedes que el IPD sirve o no sirve el IPD? Necesitamos hacer reformas de fondo. Miren cómo está el deporte, miren cómo está abandonado. O sea, eso significa responsabilidad gubernamental como Estado en el marco de la defensa como derecho fundamental. Muchas gracias, candidato. Le damos la palabra a Diana González. 1 minuto. Nosotros consideramos importante también esta mezcla y fusión en lo que serían las asociaciones público-privadas, sobre todo para el tema de la administración de infraestructura. Y por otro lado, reconocer que la ley de mecenazgo deportivo, que si bien es cierto quizás no alcanzó los estándares que todos esperábamos, puede ser un punto de inicio, un punto de partida. Recordemos que incluso hubo estos stakeholders del deporte que tuvieron un mayor presupuesto que el destinado por el mismo IPD. Claro, un proceso tedioso en la primera época, según lo referido por los entrenadores, los deportistas, y asimismo para la empresa privada en cuanto a la rendición de impuestos. Creo que eso también se podría evaluar y, ¿por qué no, darle continuidad? Muchas gracias, Diana. Es el turno de Jan Ferrari. Sí, nosotros, en primer lugar, sabiendo de que el IPD, al no ser una entidad receptora, porque depende del Ministerio de Educación, ahí nomás ya se cayó lo de obras por impuestos, ¿no? Lamentablemente. Algo que nosotros sí creemos, obras por impuestos y las famosas APP, las asociaciones públicas privadas. Necesitamos poder articular de manera directa con el privado. Sin el privado, el deporte no puede avanzar. La ley de mecenazgo, lamentablemente, no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de requisitos que se requieren y el tema burocrático hace que esto se enlentezca. Así que en ese sentido, las empresas que quieran ingresar no van a poder hacerlo, lamentablemente. Así que hay que también hacer una modificación a la ley de mecenazgo. Y por otro lado, nosotros sí queremos crear la ley deporte por impuesto. Sería espectacular. A partir de ahí, vamos a poder, de alguna manera, tener relación directa con las empresas, con el privado, para que nos pueda dar una ayuda al Estado. Muchas gracias, Jan. Le damos la palabra a Claudia Valdiglesias. Muchas gracias. Sí, la ley de mecenazgo está bastante restringida
insistimos desde el Partido Morado en la reestructuración del IPD. Eso nos debe permitir hacer una triangulación entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada. Y eso nos debe abrir las puertas a hacer las obras por impuestos que en este momento no se pueden hacer. Muchas gracias, candidata. A ver, ahora le damos la palabra a Rodrigo Jaime, otro invitado de este debate, emprendedor CEO de Frienduel. Él tiene una pregunta para los 4 candidatos. Adelante, Rodrigo, bienvenido. Gracias, Pedro. Pregunta por un tema que en realidad no se ha tocado, que es novedoso, es nuevo, no solamente en el Perú, sino en realidad en todo el mundo. Comienzo con un dato. El Comercio hace menos de una semana sacó un artículo en el que explicaba cómo es que la pandemia incrementó la práctica de videojuegos y los deportes electrónicos o esports entre niños y adolescentes en el país. Dada la masa crítica de participantes en el Perú, ¿qué vehículos propondría para aprovechar, explotar y capitalizar estas prácticas para la formación integral de los jóvenes de nuestro país? Muchas gracias. Es el turno de Roberto Sánchez para esta pregunta. 1 minuto para responder. Fabulosa pregunta, estimado Rodrigo. Viera cómo sufren los peruanos porque no tenemos internet. Ni siquiera para la educación pública. 55.000 colegios y el internet no hay. La fibra óptica, la red dorsal, fracasó. No da cobertura. Por eso necesitamos, en primer lugar, convertir al internet en un derecho básico para hacerlo universal y de libre acceso a todos los peruanos. Pero también necesitamos parámetros adecuados para evitar la adicción a las herramientas electrónicas. Necesitamos parámetros de disciplina, de salud y educación. Aprovechar toda la riqueza del mundo digital. Sí podemos. Fabulosa tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Diana González. Evidentemente, la pandemia y esta nueva modalidad ha dado inicio a estos temas como eSports, y también agradezco la pregunta para mencionar estos nuevos stakeholders nacidos en pandemia, como la Asociación de Deportistas del Perú, la Asociación de Entrenadores del Deporte, la Cámara Peruana de Industria Deportiva y los agentes que ya venían relacionándose. Creo también que es importante reconocer que uno de los principales problemas podría ser la conectividad, y es función del Estado garantizar la conectividad incluso en los lugares más alejados del país, reconociendo esto como uno de los principales problemas para la práctica de eSports dentro del mercado. Muchas gracias, Diana. Y damos continuación la voz a Jan Ferrari. Sí, a raíz de lo que nosotros como partido Victoria Nacional tenemos considerado dentro del plan de gobierno es la compra de un satélite. ¿Para qué? Para justamente llegar a Internet a todos los sectores. A partir de ahí, la articulación entre legislativo y ejecutivo para que, en este caso el IPD, que se debería convertir en el Ministerio del Deporte, se pueda llegar a la Federación Deportiva de Juegos Tecnológicos, los eSports, hoy considerados Juegos ya Olímpicos. Así que tenemos que comenzar a desarrollar justamente programas para que se pueda implementar en los colegios, puntualmente el tema de la tecnología, y con ello poder desarrollar este sector que hoy lamentablemente está recién en un inicio, cuando ya otros países lo tienen desarrollado. Así que en ese sentido necesitamos tener esa articulación, pero va a depender mucho de procesos. ¿No? Nosotros no podemos hacer los cambios de manera radical porque evidentemente esto es un sector inexplorado todavía en nuestro país, pero otros países ya lo tienen, así que podemos comenzar a absorber experiencias de otros lugares para poder implementarlas dentro de nuestro país. Muchas gracias, Jan. Le damos la palabra a Claudia Valdeiglesias. Adelante, 1 minuto. Muchas gracias. Sí, coincido con los demás candidatos en que acá hay un tema que es la conectividad. Solo el 40.1% de los peruanos tenemos acceso a conectividad. Hay casi 60% que no, sobre todo en las zonas más alejadas. Efectivamente, la red dorsal es un tema que hay que atender, que hay que retomar.
y que con eso hay que lograr que el servicio de Internet sea considerado un servicio básico para que los peruanos podamos hacer teleeducación, teletrabajo, telemedicina, etc. Respecto a estos juegos, también considero de que es algo que todavía nos falta explorar, no tenemos mucha experiencia los peruanos, solamente yo quisiera mencionar de que hay estudios sobre psicología, que los niños pequeños, sobre todo a ellos, hay que tener mucho cuidado con el uso y abuso de los juegos tecnológicos. Hay estudios que hablan de que la salud mental de los niños que abusan en estos juegos se ve perjudicada. Entonces, es un acápite que quería tocar como mamá, ¿no? Pero sí, total apoyo a que se haga. Gracias. Muchas gracias, candidata. Y de esta manera hemos cerrado la ronda de preguntas. Para culminar con el protocolo de este debate, otra vez quiero agradecerles a los 4 candidatos y a los invitados también que han estado en esta conversación donde el deporte ha sido el tema central. Vamos a darles 30 segundos a cada candidato, cada candidata, para que den su mensaje final. Y luego darle la palabra a Sebastián Rubio, de CET Sports y de CIES, para que también dé el punto de clausura a esta charla. Comenzamos con Roberto Sánchez. 30 segundos para su despedida. Adelante. Soy un profesional de la salud mental y en esta pandemia, y tal como estamos siendo vulnerados, más de 100.000 familiares han perdido la vida. Este es el mejor momento para, cuando sobreabunda el problema, poner al deporte como una herramienta y un medio para mitigar los inmensos efectos de la salud mental. Pero tenemos que hacerlo con decisión, con reformas, con un ministerio, con más presupuesto, un gran pacto social para que el deporte y la cultura de física sea el inicio victorioso de ese Perú del Bicentenario, por nuestros niños y nuestros jóvenes y todo el Perú. Muchas gracias, candidato. 30 segundos para la despedida de Diana González. Gracias, Pedro, Sebastián, a todas las personas que nos han acompañado aquí. Creo que es importante también finalizar esto indicando que tenemos que proteger y respaldar a nuestros deportistas y paradeportistas de alto rendimiento. Ellos necesitan dejar de trabajar en la informalidad, porque el deporte es su principal actividad y debe permitirles crear un futuro en base a esto como cualquier otra profesión. Cuando escuchamos capital, formalización, pacto social, evidentemente estamos hablando de Hernando de Soto de manera transversal, sabemos que va a actuar. Si podemos tener muchas diferencias, pero en algo estamos de acuerdo, es que todos necesitamos avanzar. Avanzas tú, avanza país. Gracias. Gracias a ti, Diana. El turno de la despedida de Jan Ferrarit, 30 segundos. Adelante. Gracias. Somos un partido nuevo, somos un partido diferente, queremos un cambio realmente importante en favor de nuestro país. George Forsyth a la cabeza, un deportista calificado, yo soy un deportista calificado, quiero ser pionero en generar política deportiva para que a partir de ahí podamos incluir al deporte y darle la importancia realmente que merece. Así que ya lo saben, este 11 de abril, marquen la campana, el 17 de Victoria Nacional. Muchas gracias, Jan. Palabra de despedida de Claudia Valdeiglesias, 30 segundos. Gracias, Pedro. Soy Claudia Valdeiglesias, voy al Congreso llevando la voz de los emprendedores y de la gente que quiere educación de calidad. Y dentro de la educación de calidad, el deporte es clave para la salud mental, pero además también para generar puestos de trabajo y para tener una sociedad de bienestar. Por eso es que he desarrollado esta noche todas las políticas y las propuestas que están en el plan de gobierno del Partido Morado, el plan que ha sido nominado como el más cercano a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este 11 de abril vota por candidato del presidente por Julio Guzmán y vota para el Congreso por Claudia Valdeiglesias. Voy con el 23 a impulsar el deporte y a darle paletazos a la corrupción. Gracias. Muchas gracias, candidatos, y también por la comprensión a la medida de los tiempos. Era parte del protocolo del debate ser muy estrictos con los tiempos. Ahora sí, yo también me despido. Gracias al CIES, a CET Sports, a la Universidad San Martín de Porres, por también invitarme a este evento, y le concedo la palabra a Sebastián Rubio, quien se va a encargar de la clausura de esta charla. Gracias. Gracias, Pedro, por la excelente moderación. Gracias a todos los candidatos. Ojalá que hubiéramos
podido recibir a más de ellos, pero bueno, vemos que el deporte está en la agenda, ya la audiencia podrá sacar sus propias conclusiones y ponemos a disposición un espacio como este, como el Diplomado de Gestión Deportiva FIFA-CIES, para seguir debatiendo, compartiendo buenas prácticas y dándole prioridad al deporte. Agradecerte nuevamente, Pedro, a los candidatos, a los panelistas que hicieron las preguntas y a todos los que nos están escuchando, comentarles que nada, quedan 3 semanas para poder postular a la 9ª edición del Diplomado de Gestión Deportiva. Si están interesados, entrevistas 6 y 7 de abril. Muchas gracias a todos y a seguir cuidándose. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Pedro. Soy periodista de Gracias. RPP Noticias. Gracias. Gracias, amigos, gracias. Soy la administradora de la Asociación Deportiva Universidad de San Martín de Porres. Tengo el placer de ser la nueva gerente de licencias de la Federación Peruana de Fútbol. El desarrollar estrategias comerciales para lograr incrementar los ingresos del club y además fortalecer el valor de la marca Cienciano. Cargo del desarrollo de estrategias para reorganizar la institución del voleibol en lo deportivo como lo administrativo. La rotativa del aire, los bloques deportivos también encendidos y formo parte del plantel de la primera edición de Fútbol como Cancha. Lo que buscamos desde la gerencia de licencias es la institucionalización y profesionalización de los clubes, para a su vez salvaguardar la integridad de las competiciones. Es en establecer vínculos con personas relacionadas a la industria deportiva. Me ayudó a tener los conocimientos y las herramientas necesarias para asumir este reto. Importante aprendizaje, tanto a nivel técnico como teórico. Y sobre todo me ayudó a desarrollar una cadena de contactos que propiciaron que hoy por hoy pueda desarrollarme en la industria del deporte. Cada persona que inicia o que quiere iniciar en la industria del deporte, le recomiendo empezar con una gran educación de calidad en el CIES.